Ahora, por favor, quiero desear la más cordial bienvenida. Estamos muy honrados por la presencia de nuestro siguiente invitado, quien es además un buen amigo, el ingeniero José Francisco Niembro González. El ingeniero Niembro es egresado del Politécnico Nacional con un diplomado en Administración del Tecnológico de Monterrey y una especialización en marketing. Tiene 38 años de experiencia en el diseño de redes de telecomunicaciones, operaciones, ventas, administración, implantación de procesos, manejo del cambio y tecnologías para seguridad pública. Su tesis fue acerca del primer proyecto operacional de fibra óptica que se instaló en México. Participó en el desarrollo de la primera red digital de servicios a grandes clientes y en la interconexión de los operadores fijos y móviles durante la apertura del sector. Se ha desempeñado como director divisional de Teléfonos de México, siendo responsable de la atención a clientes en los sectores más importantes del área metropolitana. Ha sido director general de la empresa de teléfonos del noreste de Baja California, mejor conocida como Telnor. Participó como subsecretario de Tecnologías de Información dentro de la Secretaría de Seguridad Pública Federal y estuvo a cargo del diseño y puesta en marcha y operación del proyecto Plataforma México, abarcando la implementación de una red de comunicación segura y una gran base de datos de tipo criminal y civil para el desarrollo de inteligencia policial y el intercambio de información entre las dependencias de seguridad pública y procuración de justicia del gobierno federal, estatal y municipal. Ha colaborado en empresas internacionales, desempeñando el papel de consultor de seguridad, tanto para seguridad informática como para seguridad de instalaciones críticas y de personas. En 2018, obtuvo el nombramiento de académico titular por parte de la Academia de Ingeniería de México, con la especialidad de telecomunicaciones, desde luego, y actualmente continúa colaborando como consultor en tecnologías de seguridad en varias empresas en México. Y nos presentará una charla sobre la ciberseguridad en épocas de pandemia. Para nosotros es un privilegio tenerlo aquí. Y adelante le cedemos la palabra al ingeniero Niembro, por favor. Muchas gracias, doctor Mauro Enciso. Agradezco esta introducción, agradezco la invitación a esta cátedra Eugenio Méndez Docurro. Le agradezco también al maestro Hugo Quintana, a la doctora Laura Arreola y al doctor Miguel Sánchez por la invitación. Felicito a los dos expositores, tanto a Carlos Islas como al doctor Arturo Robles. Excelente presentación. Y ahora, sin más, entraremos en la materia. Si esto se deja manipular. Bueno, el mundo está experimentando una crisis sin precedentes que está causando caos en la economía global, afectando las cadenas de suministro y transformando nuestra sociedad. La pandemia ha obligado a todos a depender en gran medida de Internet y su economía digital. Lo que normalmente habría tomado años ha ocurrido en meses. La adopción a gran escala de tecnologías de acceso remoto para permitir el trabajo desde el hogar con una mayor dependencia de los servicios de la nube permite a las empresas que continúen sus operaciones y probablemente la reducción de costos. Sin embargo, esto tiene un costo. Esto ha aumentado exponencialmente la superficie de ataque que los ciberdelincuentes aprovechan por la mayor dependencia que tenemos a los dispositivos personales y a las redes residenciales. Hablaremos un poco al respecto de lo que sería que México está atravesando una tormenta perfecta, dijéramos. Es una realidad que en este escenario complejo, si lo enfrentamos bien y lo atendemos de manera adecuada, lo pudiéramos convertir en un catalizador, algo que nos pueda empoderar como sociedad
para tener un mejor aprovechamiento de las tecnologías de información y que podamos alcanzar nuestros objetivos, buscando desde luego ser más competitivos y más eficientes. El tercer tema, que se refiere a convertir a México en una potencia de ciberseguridad, sonaría muy ambicioso, pero como país en potencia pudiéramos convertirnos en una potencia en la materia, ya que sabemos que existe el potencial, sobre todo en el ámbito del factor humano, a pesar de que hay variables que no están bajo nuestro control. Hablaremos muy breve de lo que es el concepto de riesgo. En algunos casos hay personas que todavía confunden la amenaza con el riesgo. Si lo comparamos muy brevemente, la diabetes, pudiéramos decir que es la amenaza, el activo sería el cuerpo del ser humano y la vulnerabilidad sería la salud, el estado de salud del cuerpo humano. Y lo que está en medio es el riesgo de que obtengamos o no la diabetes. Si hablamos de ciberseguridad, es claro que no existe un valor cero para el riesgo. Lo importante es que el riesgo no nos comprometa o exponga la viabilidad del proyecto, el negocio en el que estamos participando. Aquí observamos tres variables: la amenaza, que en este caso está compuesta por las instancias externas o internas de malware o código malicioso. Usuarios malintencionados que deliberadamente buscan afectarnos. Estas amenazas sabemos que crecen y cambian continuamente y requieren de otros dos factores para tener éxito. La vulnerabilidad, en este caso, es la posibilidad de encontrar el camino o debilidad en el proceso, en el sistema o en el usuario. Atención, aquí el usuario juega un papel importantísimo, buscando comprometer ya sea la información crítica o los recursos económicos. Los activos, finalmente, son los bienes, recursos, derechos y valores de una persona o de una empresa. Daremos algunos datos que obtuvimos de We Are Social, de HotSuite, donde se habla hasta enero del 2020 que en términos de exposición, una gran cantidad de usuarios a nivel país, México, hacen uso de Internet y redes sociales, principalmente utilizando equipos móviles como parte de su vida diaria. Ahí podemos ver algunas de las cifras, tanto de población, usuarios móviles, usuarios de Internet y las personas utilizan las redes sociales y el crecimiento que se ha tenido recientemente. Podemos observar también en una siguiente lámina el crecimiento en la adopción digital entre el 2019 y el 2020. Debemos considerar, desde luego, que esto es hasta antes de la pandemia. Se muestra también el tiempo promedio de utilización de diferentes medios, de acuerdo al reporte digital que ya mencioné, de We Are Social. Y comento también que a nivel mundial y en promedio y hasta julio del 2020, se estima un crecimiento del 70% del uso de equipos móviles, 47% de crecimiento en las laptops y 33% de equipos de escritorio. Esto nos da una idea de la gran cantidad de elementos que se han incrementado después de la pandemia. México, al igual que muchos otros países, está expuesto al ecosistema de los cibercriminales. Incluso el crimen organizado ha expandido su operación al plano digital. Gobiernos de otros países utilizan también las ventajas del anonimato, la no existencia de fronteras y donde hay reglas internacionales totalmente confusas para de esta manera afectar a terceros. Hemos vivido varios casos como el de Pemex, los bancos y otras industrias, sabiendo además que México es uno de los países más atacados a nivel mundial, y eso hay que tomarlo en cuenta. Todo esto nos deja claro que adolecemos de una agencia dedicada al tema
No obstante que se han presentado ya algunas iniciativas de ley para este propósito, una muy reciente de la semana pasada, y reconocemos que hay ciertas dependencias y grupos de colaboración que se reúnen de manera periódica para intercambiar experiencias y establecer mecanismos de cooperación. Países como Israel, Estonia, Estados Unidos, Inglaterra y Canadá consideran de vital importancia contar con una agencia dedicada al tema para articular a todos los sectores participantes de manera más efectiva, dado lo complejo del tema. Vivimos en un ambiente de hiperconectividad, donde tenemos la condición donde cualquier elemento que se pueda conectar a la red, y en la imagen muestro de manera un poco cómica cómo será en breve la operación de un hogar, e imaginemos también las organizaciones y en general el mundo. Todo está prácticamente conectado de manera remota. Ejemplos como el sistema de alarma, la aspiradora, la cafetera, son elementos que tienen un sistema operativo y dependen de Internet para trabajar de manera eficiente. Y entendamos que este Internet es el mismo donde hoy nos estamos conectando de manera remota. Y el ecosistema de Internet lo sabe y lo reconoce. Y esta es la nueva normalidad que debemos tener presente. Tan solo a raíz de la pandemia del COVID-19 y conforme a ciertos datos que nos comparte la empresa Cisco, se habla de que hay 120,000 nuevos dominios, de los cuales, imaginen, el 75% son maliciosos. De este 75%, el 81% de ellos buscan comprometer la identidad de posibles víctimas. Hoy tenemos ransomware, spam, phishing, ataques dirigidos buscando aprovechar el comportamiento del usuario, que en la actualidad, ¿qué es lo que busca el usuario? La inmediatez, compartir notas, estar entretenido, tener información relativa a la pandemia, etcétera. Y esto es la forma en que los ciberdelincuentes pueden alcanzar mejor sus objetivos. Tenemos también una situación que destaco muy delicada en cuanto a las votaciones y la democracia en el mundo, ya que más recientemente hemos encontrado evidencias que durante las votaciones, y en algunos países, existen campañas de desorientación alimentadas por botnets y hackeos de casillas electrónicas por parte de los ciberdelincuentes. Una situación por demás grave, que está por vivirse nuevamente en Estados Unidos y en algunos otros lugares del orbe. Utilizando este escenario, que lo tenemos muy claro, sabemos que los ataques que se han dado no necesariamente son nuevos, pero sí vienen a reforzar y aprovechar tendencias actuales. Todas son fórmulas que ya habíamos visto en el pasado, pero ahora toman como base de su estrategia la pandemia. Estamos seguros que el trabajo remoto seguro se va a convertir en un servicio de misión crítica para las organizaciones. Y que si a los usuarios, sean tecnólogos o no lo sean, no los educamos, ni les damos guía de cómo aprovechar la tecnología con seguridad, ellos van a buscar la manera de seguir conectados y entonces nuestro riesgo crece de manera exponencial. Entonces, simple y sencillamente, la dinámica de operación y seguridad digital jamás volverá a ser igual. Por eso hablamos de la tormenta perfecta. Ahora ya hemos hablado un poco de la condición o connotación negativa del tema. Vamos a voltear a ver cuál es la parte más positiva. En realidad, hay una gran cantidad de usuarios que se conectan a Internet desde cualquier lugar, haciendo uso de cualquier dispositivo, y esto les permite alcanzar sus objetivos. Sin embargo, esto viene a representar nuevos cambios desde la perspectiva de las tecnologías de información. ¿Por qué? Porque ahora tenemos de nueva cuenta usuarios remotos, usuarios haciendo uso de diferentes plataformas, dispositivos de Internet de las cosas, aplicaciones en la nube, infraestructura híbrida, etc.
Y entonces, la pregunta de los que nos dedicamos a ciberseguridad es, ¿dónde quedó la definición del perímetro que tanto tiempo se utilizó cuando se hablaba de seguridad en capas y la importancia de robustecer la seguridad perimetral? Pues bueno, el famoso perímetro ha desaparecido y se ha convertido en una decisión de acceso de los usuarios, definida por el dónde, el cuándo y cómo se conecta, a diferencia del pasado donde era un elemento físico, lo cual simplificaba terriblemente las cosas. Esto representa un cambio de paradigma que debemos tener presente, porque es así como el usuario aprovecha y disfruta de las bondades de la tecnología, por lo que nosotros ya no podemos seguir asumiendo una postura de control, sino más bien una postura de habilitamiento. Debemos ser facilitadores para que entonces, independientemente del grado de conocimiento del usuario y de lo que pretenda hacer, podamos democratizar la ciberseguridad, hacerla transparente y como consecuencia de esta dinámica de colaboración podamos entregar de mejor manera la información y que así pueda ser consumida. Bueno, hemos hablado mucho en el pasado de la industria 4.0, de la cuarta revolución industrial, pero aquí lo más importante es que la tecnología ha revolucionado los modelos de negocio. La tecnología ayuda a las empresas a ser más ágiles, a entender mejor a sus clientes, a aprovechar mejor las aplicaciones del usuario final y todo esto se traduce en una ventaja competitiva. Nada de esto sería posible sin la ciberseguridad presente. Hoy más que nunca las organizaciones de todos los tamaños, sin importar su perfil, toman esto en consideración porque saben que si siguen manejando, como en el pasado, como un tema reactivo, la ciberseguridad, el riesgo crece de manera importante. Y por otro lado, ante un ataque informático, el impacto que pueden llegar a tener las organizaciones desde el punto de vista mediático, desde luego, es muy fuerte. Y entonces, ¿cómo hacemos de todo esto una oportunidad? A estas alturas del camino ya todos vimos que el tema nos afecta, que es complejo y que sí estamos viviendo una tormenta perfecta, que ya no podemos seguir manejando como un tema reactivo. Si queremos empoderar a la sociedad digital, ¿qué tenemos que hacer para lograr que México se convierta en esta potencia mundial? En estos momentos donde el precio del barril del petróleo deja de ser la clave de la economía en muchas partes del mundo, los gobiernos que dependen de sus materias primas para su prosperidad deberían estar volteando hacia dónde, hacia su innovación y creatividad, que son materia prima de la sociedad de información, y dar un paso hacia adelante. Yo estoy seguro que la única forma que tenemos en México para lograr el cambio es enfocarnos en la gran oportunidad de llevar esto a una escala diferente y generar a lo mejor un ambiente productivo, aprovechando ventajas que México tiene, como por ejemplo el famoso bono demográfico, que tantas veces oímos comentado. México, a diferencia de otros países del mundo, tiene una sociedad con perfil demográfico poblacional joven. La media es de 29.2 años, con buena educación y con herramientas tecnológicas que estuvieran a su alcance. Esto nos daría condiciones para no solamente importar y consumir tecnología, sino poderla generar. Ejemplos de esto hay varios. Uno de ellos es Israel, cuya premisa en algún momento fue que todo el mundo quería acabar con ellos. Desarrollaron una industria bélica y de inteligencia bastante robusta y en consecuencia hoy, después de Estados Unidos, es la potencia que sigue en temas de ciberseguridad. Pero si comparamos el tamaño poblacional con México, es obvio que tenemos una gran ventaja en este sentido. Entonces, el bono demográfico, el acceso a la tecnología, la hiperconectividad y el acceso a la educación son las cosas que podemos aprovechar si nosotros las empoderamos.
¿Qué tenemos que hacer para que México se convierta en esta potencia de ciberseguridad? Aquí propongo una especie de mapa de ruta que no tiene que ver con el que mencionó el doctor Arturo Robles, pero sí se tocan en algún punto. En primer lugar, nos tenemos que poner de acuerdo cuáles son las prioridades de cada uno de nosotros. Y vía un acuerdo decidir las más importantes, como gremio, como empresas, como sociedad, para poderlas trabajar en pro del desarrollo del talento, en pro del desarrollo de la industria o en pro de la democratización y el beneficio de toda la sociedad. La higiene digital es importante más que nunca porque tenemos nativos digitales, tenemos nuevas generaciones, tenemos también personas de la tercera edad que hacen uso de las tecnologías de la información y que son parte importante de nuestra sociedad y deberemos ayudarlos con buenas prácticas de higiene digital. Democratización de la seguridad sería otra. Requerimos manejar un lenguaje más terrenal para que los usuarios realmente adopten la tecnología. Ejemplo, un manual de primeros auxilios para ciberseguridad, algo que ya hemos empezado a promover en un grupo de ciberseguridad que tenemos en la academia. Respuesta a incidentes. ¿Cuál es el camino? Los especialistas, las empresas, las universidades, las autoridades, tenemos que definir y llegar a un acuerdo para que haya una entidad responsable de este tema. Generación de talento, y ahorita que estamos hablando de una cátedra en la ESIME, se dice que para los siguientes 2 años México va a tener un faltante o un gap de 120,000 profesionales de ciberseguridad. Nada más imaginen esto, de todos los niveles y para todas las carreras. Veamos de aquí en adelante la ciberseguridad como si fueran las matemáticas. Todo el mundo debe entender y manejar los conceptos básicos de ciberseguridad si queremos entrarle al mundo digital, que ya no es una opción el sí o el no. Inteligencia e investigación, si hablamos de amenazas, México, ya lo habíamos dicho, es uno de los países más atacados por los ciberdelincuentes. Todo esto información que viene de nuestros CERTs. Industria y emprendimiento. Por ejemplo, hay maquiladoras en México que producen grandes cantidades de equipo y software para seguridad. Sería interesante integrar a nuestros emprendedores a participar con estas organizaciones de carácter mundial para apoyar este tipo de proyectos. Por ejemplo, la infraestructura crítica de México. Tenemos que asegurarnos que esté protegida al igual que lo correspondiente al sector financiero, ya que no podemos pensar en la estabilidad del país sin un sistema sólido, resiliente del sector financiero ante las amenazas a las que estamos expuestos. Los pymes son y seguirán siendo el motor que soporta la economía del país, aunque haya muchas otras teorías que van totalmente en contra de esto. Teletrabajo, existen organizaciones y pequeñas empresas que ya tienen muy estructurado el sistema de teletrabajo. Sería bueno que las consultemos para lograr hacer normas a nivel mundial y trabajar con ellas en el tema de seguridad. Estas empresas nacieron con teletrabajo, tienen una gran experiencia y la podemos aprovechar. En fin, por último, es cierto que vivimos una tormenta perfecta. Sin embargo, a partir de la relevancia que hoy tiene la tecnología para nuestra sociedad digital, la seguridad no tiene que seguirse viendo como un tema reactivo, sino como algo que está presente en todo el contexto. Pero para que esto sea real y efectivo, y entonces dejemos de ser solo usuarios de la tecnología, necesitamos apalancarnos y aprovechar las capacidades que tenemos como país. Y entonces sí, hacer de México, además de un referente a nivel internacional, una potencia en la materia. Gracias. Híjole, pues también, ¿qué decir de este tema
que tan espléndidamente ha desarrollado el ingeniero Niembro. Tenemos la premisa de que se dice por ahí, en momentos de crisis también se presentan oportunidades. Y este mensaje del ingeniero Niembro resulta muy poderoso. La oportunidad que tenemos de convertirnos en términos de ciberseguridad en una potencia es un tema que debe ser posicionado de manera central en el debate actual. A pesar de nuestras evidentes debilidades, pues aquí tenemos un enorme nicho de oportunidad para concitar a los principales actores involucrados y atacar de una mejor manera colectiva un tema tan complejo. La digitalización se transforma en un servicio de respuesta crítica y la seguridad asociada a dichos servicios evidentemente resulta un tema prioritario. Es muy ilustrativa la manera en que el ingeniero Niembro desglosa el modelo de ciberseguridad propuesto en capas y de manera perimetral. Y debemos prepararnos para continuar con el uso intensivo de las tecnologías digitales. Creo que esto cada vez es más claro para todos, pero también tener una conciencia y tomar medidas de los riesgos que ello implica. Esta conciencia de qué medidas debemos implementar para poder sortear esta tormenta perfecta que al parecer infaustamente será de más larga duración que la esperada. Así que bueno, el debate está abierto, seguramente también habrá una serie de inquietudes por parte de nuestra audiencia. Nuestro más profundo agradecimiento al ingeniero Niembro por esta charla.